Shalom, bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia de análisis político en Radio Sefarat. Esta semana comentamos, analizamos, debatimos sobre lo acontecido en la semana. Y estamos aquí hoy con Juan Antonio Ruiz Castillo. Bienvenido, Juan Antonio. Buenas tardes. Juan Antonio es diputado por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Encantado. También nos acompaña hoy Ricardo Angoso, coordinador general de Diálogo Europeo. Ricardo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Ricardo, imagino una semana en la que tenéis mucho trabajo, tenéis varias conferencias, entre ellas una de conmemoración del Holocausto en Diálogo Europeo el miércoles que viene. Sí, tenemos el miércoles 24 una conferencia que llevamos haciendo 3 años, un poco paralela a los actos que realiza el Ministerio de Asuntos Exteriores, y yo creo que este año hemos trabajado juntos muchas instituciones: Ministerio de Justicia, Ministerio de Asuntos Exteriores, Congreso de los Diputados, Asamblea de Madrid, que está aquí representada, que todos los años también hace un acto, la Asociación Hebraica, incluso Radio Sefarat y también Diálogo Europeo, como hemos hablado antes. ¿Quién interviene en esa mesa redonda? Tenemos 2 supervivientes del Holocausto, que nunca lo habíamos hecho este año. Invitamos siempre, intentamos que esté todo el arco político español, y entonces tenemos a derecha e izquierda pues Diego Carcedo, César Vidal, y después está invitada la comunidad judía representada por Jacobo Israel. Bueno, una interesante combinación. Es a las 9 de la mañana en la Comisión Europea. A las 9:15 serán recibidos oficialmente por los representantes de las instituciones europeas, director de la Oficina del Parlamento Europeo, Fernando Carbajo, y director de la Comisión Europea en Madrid, José Luis González Balbé. A las 9:30 empezaremos el acto, se espera que termine 10:30, daremos paso a un coloquio, y a las 11 este grupo de supervivientes del Holocausto, que son como unos 10, tienen una agenda bastante apretada que va desde el Congreso de los Diputados, Asuntos Exteriores, Ayuntamiento de Madrid, y bueno, un poco el reconocimiento público. Será una semana, entre ellos el acto de Diálogo Europeo, muchos otros actos oficiales en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Círculo de Bellas Artes. Iremos informando sobre ello en Radio Sefarat, y hoy también en nuestro debate queremos traer, entre otros, el tema de la petición de Alemania que la negación del Holocausto sea considerada delito, sea castigada en toda la Unión Europea. Otros temas de la semana: la visita de la secretaria de Estado Condoleezza Rice, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, por Oriente Próximo. Algunas piezas se mueven, algunas conversaciones y negociaciones secretas, como reveló un diario israelí esta semana, entre Siria e Israel. Comenzamos, si os parece, por un tema que ha sido protagonista de la política española en esta semana, que ha sido, el debate parlamentario del pasado lunes, la desunión, la crispación y el enfrentamiento entre demócratas en relación a cómo actuar frente a ETA. Por otro lado, los terroristas, Juan Antonio, se frotan las manos. ¿Cuál es la posición y cuál es tu visión dentro del Partido Socialista sobre lo que está sucediendo? ¿Se puede acabar con el terrorismo sin contar con el principal partido de la oposición? Yo creo que no, evidentemente. O por lo menos va a ser mucho más difícil acabar con el terrorismo sin contar con el principal partido de la oposición. Lo que ha pasado esta semana tiene necesariamente que tener un recordatorio histórico. Es decir, esta es la 5ª ocasión desde la transición, desde la democracia en España, que un gobierno legítimo democrático intenta acabar con el terrorismo. La primera fue en el año 77, amnistía. Había 200 presos de ETA en las cárceles, salieron todos. En el año 81, con Rosón de ministro del Interior y Martín Villa de ministro de la Gobernación, hubo otro intento. También fracasó. En el año 89, conversaciones en Argel, Felipe González, Alfonso Guerra. En el año 2000, Aznar. Y esta era la 5ª. ¿Cuál ha sido la diferencia? Sustancialmente una: que no ha participado el principal partido de la oposición. Cuando esas conversaciones, cuando esos intentos de diálogo fracasaron, en las 4 ocasiones anteriores, todos apoyaron al gobierno y al presidente del gobierno que lo intentaba. En esta ocasión, lamentablemente, hay un partido que es el principal partido de la oposición, que intenta constantemente sacar rédito político, rédito electoral de cualquier acción del gobierno que no triunfe. Que ha habido un error por parte del presidente del gobierno, por parte de Rodríguez Zapatero, lo ha reconocido, su optimismo. Tal vez ese intento demasiado personal
Sin embargo, también se le acusa ahora a Zapatero de que no reconduce la situación, no ha cambiado su rumbo después de lo sucedido. Bueno, yo creo que lo está intentando cambiar. Ha ofrecido en el Parlamento un gran pacto al que puedan suscribirse, al que puedan estar todas las fuerzas políticas. Yo creo que tampoco esto es una cosa de dos partidos en exclusiva. Lo que se le ha recriminado tal vez un poco es que no hubiera tenido ese plan B después del fracaso. Yo creo que aquí lo lamentable de verdad no es que se intente acabar con el terrorismo de una forma dialogada, sino que el principal partido de la oposición intente de que cada equivocación o de que cada fracaso, entre comillas, del gobierno socialista tiene un rédito electoral que hay que aprovechar como sea, en las esquinas, debajo de las alfombras o con cosas tan llamativas que algunas veces parece increíble que un líder de la oposición llegue a acusar de stalinista en una democracia a un presidente del gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Llamativo y curioso. Si os parece, pasamos a uno de los temas también, bueno, que los cuales comenzó la semana, que fue la noticia sobre Alemania, quien preside actualmente la Unión Europea, quien pidió que la negación del Holocausto sea castigada en los 27 países de la Unión Europea, incluidos también los que se han incorporado ahora recientemente con el Año Nuevo. La controversia gira en torno a una pregunta: ¿se debe limitar la libertad de expresión para combatir el racismo y la xenofobia? ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta, Ricardo? En primer lugar, aparece esta idea en uno de los países que tiene notables déficits en todos estos temas, porque no olvidemos que una parte de Alemania, la República Democrática Alemana, no se ha hecho una labor pedagógica en estos 60 años sobre lo que significó el Holocausto y las responsabilidades alemanas. Es decir, en todos los países de la antigua Europa comunista, en los antiguos países del Este, no se hablaba del Holocausto, y la República Democrática Alemana nunca consideró responsabilidad alemana al Holocausto, con lo cual se hace una labor pedagógica importante. Lo considero responsabilidad de la Alemania occidental, ¿no? Evidentemente, claro, exactamente, que era una cosa del capitalismo, del occidente, del régimen fascista, pero que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Me parece un ejercicio de un absoluto cinismo. En segundo lugar, el reconocimiento alemán ha sido muy tardío. O sea, los monumentos del Holocausto, el Museo Judío, cualquiera que visite Berlín, el recordatorio del Holocausto es algo de los años 90. O sea, ha habido unos ejercicios de cinismo absolutos. En tercer lugar, en las últimas semanas se han juzgado los crímenes de guerra en Italia, y algunos de los criminales de guerra juzgados en Italia todavía siguen en Alemania, vivos, que son oficiales de las SS. Y el gobierno de Alemania se niega a colaborar con la justicia italiana. Después hay criminales de guerra, por cierto, vivos en Austria, que cometieron crímenes durante el Holocausto que nunca han sido juzgados y nunca han sido entregados a la justicia de los países que los han reclamado. Entre ellos muchos en España, ¿no? Muchos en España. Ha habido un reportaje del País hace 2 o 3 semanas donde citaban nombres y apellidos de algunos criminales de guerra que viven en Austria, y se ha negado el gobierno de Austria a entregarlos a la justicia. Y yo creo que entonces, por lo menos una labor pedagógica y de recordatorio, ya que no quieren juzgar a sus criminales de guerra y a los que cometieron aquellos crímenes, que muchos siguen vivos, por cierto, aunque sean ancianos, pues por lo menos la labor pedagógica, la labor cultural, la labor educativa de enseñar a las futuras generaciones lo que significó el Holocausto, pues no está mal repetirlo, yo creo, ¿no? A mí yo no sé si va a ser muy políticamente correcto decir lo que voy a decir. A mí me parece que la propuesta alemana tiene dos partes, ¿no? Tiene una que yo apoyaré siempre, es decir, cualquier país que considere delito la negación del Holocausto, a mí me parece bien. Pero luego tiene una segunda parte que para mí está llena de cinismo. No por lo que nos acaba de decir Ricardo, que también, sino porque yo creo que con la misma vehemencia y con la misma contundencia debería tratarse a países donde no solamente no se condena, sino que se pone de una manera casi exultante en duda. Y me estoy hablando de Irán. Es decir, yo creo que el Holocausto es suficientemente negado en Europa, que haga falta más también. Ahora, que los esfuerzos de la actual presidenta de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, deben ir encaminados a lograr que la Unión Europea, que los 25, hagan todos los esfuerzos, y si no, tomen las medidas necesarias de sanción a países que, como Irán en estos momentos, y hace muy pocas fechas, puso en duda, no solamente en duda, sino que participado gente que han negado, o sea, que no el tiene Holocausto. Sentido esta propuesta Me parece que tiene una parte cínica, es decir, mire, está muy bien que en la Unión Europea sea delito, hay ya países donde es, Francia, tal, pero ponga usted todo su arsenal ideológico, político, económico
a favor de impedir que haya países como Irán en estos momentos que están utilizando la negación del Holocausto para otras cuestiones que tienen que ver con la utilización de la energía nuclear y el intento de acabar con estados democráticos como Israel. Y organizan conferencias en torno al tema del negacionismo, como ha hecho en el caso de Irán. En torno a la propuesta alemana también ha habido una serie de discusiones. La propuesta de incluir también los símbolos nazis, ¿no? Entonces, el problema de aparte de la negación del Holocausto, que prohibir simbología nazi en Europa. Ya está prohibido eso en Alemania. En Alemania sí, pero no en toda la Unión. Sí, España. Sí, pero no sé. Bueno, ahí podéis preguntar a Esteban Ibarra, No, que esa legislación no se aplica bueno, pero jamás. es otra cuestión. Sí. Yo lo que digo es que se gastan demasiados esfuerzos en algo que ya en prácticamente todos los países de lo antiguo, los 15, están en la ley, que lo que tienen que hacer los jueces y las policías es aplicarlo, y a Irán pues se la mira para ver cómo nos vende el petróleo. Hay mucha retórica, como decía aquí mi compañero de tertulia, porque luego Alemania y Francia son de los países más interesados en hacer negocios con Irán. Es decir, por un lado se utiliza una retórica política y por el otro lado se hacen negocios o se promocionan, o cuando se habla de sanciones a Irán se oponen estos países porque saben que van a perder sus pingües negocios con Irán, porque es un mercado de 60 millones y por las connotaciones comerciales que tiene Irán, que todos conocemos. Eso es lo que hay detrás. Ahora, os preguntaba por los símbolos porque hay eurodiputados de países excomunistas que exigían que también se incluyera, si está la simbología nazi, ¿no?, dentro del ámbito de la prohibición, también la hoz y el martillo. ¿Qué os parece a vosotros eso? Fatal, me parece fatal. O sea, ahora vienen aquí exigiendo el carné de santidad, las antiguas dictaduras comunistas, además partidos de ultraderecha que, por cierto, en el caso de Rumanía y de Bulgaria, vienen en muchos casos de los antiguos partidos comunistas. Por ejemplo, en el caso de Rumanía, el partido Rumanía Mare, que ha entrado en el Parlamento Europeo, su máximo líder, Corneliu Badin Tudor, trabajó para la Securitate Rumana, fue el que le escribía los poemas a Nicolae Ceausescu. O sea, que esta gente ahora venga exigiéndonos aquí el carné a todos de los más santos, cuando ellos eran parte del antiguo régimen, no va de recibo. Y luego yo creo que hay un tema esencial aquí, es decir, Europa se debe construir sobre unos valores, que son los de la Constitución Europea, artículo 1, que son los valores de Europa basados en los derechos humanos, la democracia, el respeto a las minorías y una serie de cosas. Y entonces aquí esto es un club, oiga, y si a usted no le gustan las normas del club, usted no entre en el club. Yo creo que esto está muy claro. La Unión Europea, cuando se constituyó y cuando se creó después de la Segunda Guerra Mundial, se vertebró y articuló en torno a unos valores democráticos basados y sustentados en los derechos humanos. Y todo lo que sea traspasar esos límites, yo creo que no es de recibo, ¿no? Se ha hablado mucho en este año sobre la entrada en este club europeo de Turquía. Justamente esta semana ha sido asesinado en Turquía un intelectual turco de origen armenio, Hrant Dink, que fue juzgado en su país en varias ocasiones por hacer referencia al genocidio armenio y, entre otras cosas, también afrontó procesos por declarar: no soy turco, soy armenio de Turquía. Ricardo, bueno, si quieres tú, Juan Antonio, en unos países se propone condenar la negación del genocidio, en otros sitios afirmar su existencia, su ocurrencia es un delito. Y yo llevo defendiendo desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no hay suficiente foro, porque claro, tanta importancia tiene, por ejemplo, la negación del Holocausto, que quedan foros no cubiertos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el que se reflexionara más desde la sociedad civil y desde la política sobre otro genocidio sería muy importante. Por ejemplo, el armenio está todavía sin editar. Es decir, y fue un auténtico genocidio el que se produjo con millones de armenios, ¿no? Lo que pasa es que por razones históricas, políticas, económicas, pues ha quedado atrás. Mire, para mí hay una cosa que es fundamental. Es decir, no se puede pertenecer, lo decía antes Ricardo, no se puede pertenecer a la Unión Europea, cuando uno hace gala de que aquello que no le interesa de los valores europeos, Europa se los tiene que perdonar, o Europa se los tiene que consentir, solamente por su potencial económico y porque geopolíticamente o geoeconómicamente sea interesante que, por ejemplo, Turquía esté en la Unión Europea. No se dan ni se han dado las condiciones necesarias, y voy a decir otra cosa que probablemente no es políticamente correcto, es decir, Bulgaria y Rumanía deben estar en estos momentos integrados en la Unión Europea. Bueno, yo lo pongo en cuestión, en valores democráticos, en lo que son los valores sobre los que se constituyó y se construyó la Unión Europea. Y desde luego, a mí que nadie me intente explicar, o por lo menos si me lo explica me dará derecho a rebatirlo, en estos momentos Turquía no puede ser de ninguna manera, porque no lo olvidemos, Turquía está tutelada por un régimen militar.
miembro de la Unión Europea. Y que pasen este tipo de cosas, pues claro, a uno ya le ponen guardia sobre lo que pudiera ser la integración de un país como Turquía en la Unión Europea, claro. Sobre la relación con países fuera de la Unión y donde no se respetan los derechos humanos más básicos, hay no sé si es una noticia, es más bien una anécdota. El ministro de Justicia, Fernando López Aguilar, suspendió una conferencia que iba a pronunciar en la Universidad Islámica de Imam, en la capital de Arabia Saudí, al serles prohibido el acceso al centro tanto a las mujeres del séquito oficial del ministro español como a las periodistas que dan cobertura informativa a su viaje. ¿Qué es esto? Es decir, choque cultural, choque de civilizaciones. La noticia se comenta por sí misma. O sea, es decir, es la visión que tiene el Islam sobre determinados derechos, sobre la mujer y sobre otros temas. A mí, por ejemplo, aprovechando esta noticia, voy a lanzar un pequeño dardo venenoso, ¿no? Es decir, a mí me sorprende bastante cómo Pedro Cerolo, por ejemplo, representante gay y representante de los colectivos gays en España, asiste a la fiesta de Marruecos en Madrid, ¿no? A la fiesta del Reino de Marruecos. Me parece que es una falta de coherencia política total. Primero, porque en los 21 países árabes, en los 21, según su código penal, se persigue la homosexualidad. En segundo lugar, porque en 3 de los 21 estados árabes, la homosexualidad se condena con la pena de muerte. En casi todos los estados árabes, en casi todos, se tortura a los homosexuales que son detenidos, incluso en el caso de Egipto y en el caso de Túnez. Informes de Amnistía Internacional que están en cualquier página web que uno consulte. Creo que hay que ser coherente en política. Creo que el ministro de Justicia, y aquí rompo una lanza a su favor, ha actuado con una coherencia política absoluta. Pero yo le exigiría a algunos responsables del Partido Socialista Obrero Español, caso de Cerolo, que actuaran con la misma coherencia política como ha actuado, en este caso, el ministro de Justicia. Yo creo que algunos representantes, Pedro Cerolo, bueno, es amigo, ¿no? Compartió con él años de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid y yo creo que sería ocioso e inapropiado el dudar de su compromiso con las libertades y su compromiso con los derechos de homosexuales y lesbianas. Tal vez estemos imbuidos, o algunos responsables del Partido Socialista estén demasiado imbuidos por aquello de la alianza de civilizaciones y crean que con su presencia en determinados actos, de determinados escenarios que tienen que ver con este tipo de países, pues pueden ayudar. Evidentemente yo creo que esto que se dice en concreto es una equivocación. Y respecto a la pregunta sobre el ministro de Justicia, yo creo que sí, que ha tenido valentía, y creo que se ha cometido un error que no se debe repetir. Es decir, uno cuando va a Arabia Saudí, cuando va a Egipto, cuando va a los Emiratos Árabes o va a Irán, tiene que saber a qué va. Tiene que saber a qué va. Y lo que no, y claro, lo que no puede ser es decir, bueno, pues ya no doy la conferencia. No, lo que usted tiene que decir es, si usted quiere que yo dé la conferencia, usted va a respetar los derechos reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Y si no, no voy. Y si no, no voy. Sí, bueno, siempre se ha hablado de esto. Pero bueno, la valentía es la valentía. Mencionabas Marruecos y la fiesta de Marruecos. Justamente esta semana, 2 periodistas marroquíes condenados por publicar chistes sobre la religión y supuestas injurias al rey, ¿no? Eso también es... Bueno, yo ya me he roto la cabeza en España de discutir sobre estos temas. Yo conozco del mundo árabe como 6 o 7 países y yo siempre lo digo, Marruecos es una dictadura. A mí que no me van presentando democracia ni como nuestro modelo de relaciones con el mundo árabe. Sí, nuestro modelo para el mundo árabe es Marruecos. Señores, hablando vulgarmente, estamos jodidos. Porque yo he estado, por ejemplo, en Siria y es un país mucho más liberal. Yo se lo digo a mis amigos judíos. Digo, Siria la podemos criticar en su política exterior, en lo que ocurre dentro, en muchas cosas, pero es un país mucho más liberal, circula más la prensa, la gente puede hablar más libremente, hay más cafés de internet que en Marruecos. Marruecos es una dictadura, es un país donde a cualquier sitio donde vas hay un policía secreto, donde la prensa está controlada, donde el ministro del Interior tiene poderes omnímodos y donde la situación en el Sáhara es de una ocupación colonial absoluta y con un control total de la población. Marruecos es una dictadura. Lo que pasa que como no es políticamente correcto en este país decirlo y porque son nuestros amigos del sur, pues esto nadie lo dice aquí. Pero ya basta de ser tan políticamente correctos. Marruecos es una dictadura y si utilizamos los mismos valores occidentales para juzgar lo que ocurría en América Latina o en el Cono Sur en la década de los 70 y 80, oiga, juzguemos al mundo árabe con esos parámetros. Y a lo mejor en el mundo árabe me encuentro que hay países mucho más liberales que Marruecos, como son Túnez, por ejemplo, o Siria, que pueden ser modelos de lo que yo quiero para el mundo árabe o que caminan en la dirección de lo que yo quiero para el
mundo árabe. Pero no me venga usted diciendo que una dictadura, una satrapilla como la de Marruecos es el modelo que yo quiero para el mundo árabe, porque es que de verdad no sé hacia dónde vamos. Es un tema, Ricardo, que muchas veces aparece en nuestros debates y en programas aquí en Radio Sefarat de tema político, la contradicción que hay entre los valores y los intereses estratégicos y energéticos, ¿no? Es decir, yo creo que desde el comienzo habéis señalado esa contradicción europea y aquí mencionas una más. Has mencionado también a Siria. Siria ha sido noticia esta semana en relación a la supuesta negociación secreta para un preacuerdo de paz que incluye el Golán, y eso una negociación entre Israel y Siria, un entendimiento que prevé la retirada israelí de los altos del Golán y por parte siria el fin del apoyo sirio a Hamas y Hezbollah. Algo se está moviendo y desde hace tiempo se viene hablando sobre ese frente norte, sobre Siria, como una clave para deshacer una clave para abrir el conflicto y comenzar a desmontarlo, ¿no? A encaminarlo hacia la paz. Yo en este tema sigo siendo, lo he dicho muchas veces, yo sigo siendo muy escéptico. Yo creo que esto se debe mucho más a un intento de Olmert de respirar un poco que a lo que de verdad Siria está dispuesta a ofrecer. Es decir, vamos a negociar sobre el Golán, pues negociamos sobre el Golán. ¿Alguien se va a creer que en los próximos meses, y porque Israel retire una franja de seguridad que considera de seguridad del Golán, Siria va a dejar de financiar a Hezbollah y va a dejar de financiar a Hamas y va a dejar de tener en su territorio a los principales dirigentes de las dos organizaciones terroristas? Ese es el precio que supuestamente no tendría que pagar por yo soy absolutamente incrédulo y escéptico sobre este tema. Si el gobierno legítimo de Israel entabla negociaciones, pues hará muy bien, pero creo que se debe en estos momentos más a un signo de debilidad del propio presidente Olmert que a un intento real de negociar la separación y de negociar la paz con Siria. Yo creo que Siria es la clave. Lo he defendido por escrito y lo sigo defendiendo. Creo que Siria es la clave para desatascar el proceso de paz. Y yo creo que hay que volver al espíritu de Madrid, de Felipe González, año 91. Diálogo sin exclusiones y con todos los actores. No olvidemos que en la mesa de la conferencia de paz del año 91 estaba sentada Siria. ¿Y por qué digo que Siria es la clave? Porque Siria maneja a los movimientos más radicales que hay, tanto en Palestina, en la Autoridad Nacional Palestina, como en el Líbano. Desatascamos de ahí, digamos, dos de los conflictos. Y después, si con Siria recompone Occidente, Estados Unidos e Israel sus relaciones de nuevo y abrimos un diálogo, aislamos a Irán, que es clave en este momento para evitar que siga con su programa nuclear. Yo creo que Siria es la clave de la resolución del conflicto de Oriente Medio. Y por ahí pasan los tiros. Y no es una idea nueva. Esta es una idea muy vieja. Es Conferencia de Madrid, año 1991, de Felipe González. Diálogo político con todos los actores de Oriente Medio sin exclusiones. El vicepresidente sirio Farouk Shara dijo que el Islam radical supone una amenaza para Siria y que la paz es la única forma de frenarlo. Esto es sintomático, ¿no? Que al fin y al cabo ellos ven también como peligro para su propio régimen el Islam radical sirio. En ese sentido, sí que cabría entender el acercamiento, incluso la concesión que hace Siria a Israel en estas últimas negociaciones, al parecer, que sería renunciar a el control sobre las aguas del lago Tiberíades, en ese sentido, ¿no? Es decir, su propio régimen se mantiene férreamente y en contra de las bases islamistas, ¿no? Yo creo que como en lo que hablábamos al principio, siempre hay que tener presente la memoria histórica, ¿no? Es decir, Siria e Israel no son países en guerra. Por lo tanto, no se pueden hacer concesiones de paz a dos países que no están en guerra. Siria e Israel tienen firmados tratados de paz desde hace años. Lo que Siria tiene que hacer, si quiere tener un comportamiento de negociación, es evitar que haya organizaciones terroristas, determinadas terroristas por Naciones Unidas, a las que financiar, a las que darle cobertura y a las que apoyar, que lo deje de hacer. Y entonces yo creo que se producirá una negociación tranquila, insisto, entre dos países que no están en guerra. Quiero recordar que en el conflicto del Líbano, Israel lo que tenía era un alto al fuego. Con Siria no es así, ni con Egipto. Por lo tanto, el que ahora se pretenda negociar
sobre el apoyo que un país le da a organizaciones terroristas reconocidas como tal por las Naciones Unidas, a mí me parecen concesiones que, bueno, pues la legitimidad y en la posición ideológica y política de cada gobierno son legítimas y muy aceptables. Desde mi punto de vista, en el conflicto de Israel y en los intentos de Condoleezza Rice y del Foro de Madrid, etcétera, etcétera, tiene que haber algo que tiene que ser algo previo. Y es, 1, reconocimiento del Estado de Israel, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. 2, condena y no apoyo a organizaciones terroristas según resoluciones de Naciones Unidas. Y luego hablamos de lo que usted quiera, del agua, del Tiberíades, del Golán y de lo que usted quiera. Mientras tanto, yo no me creo que Siria, por los altos del Golán, que yo tuve la ocasión de visitarlos el pasado año, no creo que por ese trecho de territorio con una población mínima, ningún país, a no ser que sea por otros intereses, va a negociar seriamente con Israel el echar de allí a Hamas, el dejar de mandarle armamento, el dejar de financiarla, ni a Hamas ni a Hezbollah. ¿Qué me decís sobre la visita de Condoleezza Rice a la región? Se ha hablado mucho de que esto es un nuevo intento de apuntalar al Fatah, de apoyar a Mahmoud Abbas, el presidente palestino, en contra de Hamas, y también esto se puede interpretar como un regreso al realismo, al pragmatismo en la política exterior estadounidense frente a una política exterior muy basada en valores y en un poquito en la línea de que no se debe de negociar con quienes no son demócratas. Al fin y al cabo, ellos apoyaron las elecciones palestinas, salió Hamas y ahora volvemos otra vez a Abbas. Es decir, es una vuelta de estrategia. No hay vuelta atrás, no hay tiempo, no le queda tiempo a Bush, quedan 2 años. En los últimos 2 años de cualquier presidente norteamericano no hay tiempo de reconvertir una estrategia fracasada. La estrategia de Estados Unidos en Oriente Medio ha fracasado, ha sido absolutamente errónea, tanto en Irak como en Afganistán, como en los territorios palestinos, como excluyendo a determinados actores y como negándose a hablar. Ahora intentan recomponer eso, pero no hay tiempo, han sido 6 o 7 años de errores. Por poco se cargan la OTAN, por poco se cargan las relaciones con la Unión Europea, por poco se cargan el vínculo transatlántico. Han sido tantos los daños causados en torno a esta estrategia errónea que yo creo que no hay tiempo. Después, yo creo que si mañana hay elecciones, sinceramente, último apunte, si mañana hay elecciones va a volver a ganar Hamas. Es decir, la sociedad palestina está tan frustrada, tan cansada, esperando alternativas, y ahora después de 6 años de fracaso, segunda intifada, pues no hay tiempo de recomponer eso. Yo creo que... Pero se dice que son precisamente los países árabes llamados moderados quienes están condicionando su apoyo a los Estados Unidos en Irak a el apoyo, en este caso, a los moderados en el conflicto árabe-palestino, porque los países árabes moderados ven como amenaza el islamismo radical para sus regímenes, ¿no? Cualquier intento por parte de la administración americana, de la Unión Europea, de quien sea, de poner algo de sentido común y algo de raciocinio en lo que está pasando en estos territorios, a mí me parece bien. A mí me parece bien, y que cuando Condoleezza Rice o Moratinos o el representante alto comisionado de Naciones Unidas, Solana, en fin, lo intenten repetidamente, etcétera, etcétera, está bien, pero yo coincido en 2 cosas. Una, se ha pasado el tiempo, es muy difícil que esto suceda en los próximos meses, por lo menos hasta ahora, y sobre todo yo vuelvo a insistir en esto porque claro, siempre se olvida, es decir, mientras Irán esté dispuesto a tener en el escenario su presencia en Israel, en Gaza, en Cisjordania, financiando movimientos terroristas, etcétera, etcétera, los intentos van a ser, yo creo que muy en balde, y yo creo que se ganaría muchísimo más si por fin esos países moderados que alientan este tipo de negociaciones reconocieran abiertamente al Estado de Israel y dejaran de justificar las acciones de Hamas, de Hezbollah, de los hermanos árabes, etcétera, etcétera. Pues se ganaría muchísimo tiempo. En el caso de Jordania hay un reconocimiento, en el caso de Egipto también lo hay. Bueno, es decir, y los hermanos musulmanes están amenazando vivimos inercias del pasado. Parece que nos encontramos en el año 48, cuando es el reconocimiento del Estado de Israel a nivel internacional, que los países árabes sigan sin reconocerlo. Yo he estado recientemente en Jordania y me asombra bastante el tono antioccidental y anti-israelí de muchos líderes jordanos, oiga usted. Claro. Si siguen anclados en el año 48, esto no puede avanzar nada. Tiene usted que estar en realidades del siglo XXI, anclarse en la modernidad, ¿no?
Se nos ha ido el tiempo. Una pregunta todavía para Juan Antonio Ruiz Castillo. ¿Es miembro o simpatizante? No sé si eres miembro oficial de la Solidaridad España-Israel, de la asociación, o simplemente simpatizante, pero bueno, en cualquier caso... Yo creo que soy más que un afiliado. Más que un afiliado. Bueno, pues en ese caso cuéntanos cuáles son las próximas actividades de... Yo creo que por lo que vienes diciendo eres más que un afiliado, pero no sabía si a nivel de carnet cómo era tu afiliación. Pero bueno, nos gustaría saber próximas actividades. Nosotros seguimos trabajando en dos frentes muy concretos. Uno es en dar a conocer culturalmente los lazos que unen y la defensa que nos une a muchísima gente, por ejemplo, de izquierdas, con Israel y con la defensa del Estado de Israel. Eso se está haciendo a través de los numerosos Brum que vamos celebrando, donde se transmiten actividades culturales, de música, de danza, de poemas, etcétera, etcétera. Y estamos trabajando, yo espero que en este próximo mes de febrero, de un manifiesto que sea presentado por la asociación y que cuente con el apoyo y el respaldo de un amplísimo grupo de intelectuales y de políticos que tiene que ver con el conflicto en la zona. ¿Para cuándo una página web de la Asociación Solidaridad España-Israel? Que se conozca. Bueno, hay una página web, lo que pasa es que es un blog. Lo que pasa es que falta trabajarla mucho, pero sin duda alguna en eso estamos y en eso caminaremos y vamos, yo estoy seguro que en pocas semanas estas cosas van a triunfar. Mucho éxito pues con la asociación y también a Diálogo Europeo en esas próximas conferencias esta semana. Juan Antonio Ruiz Castillo, muchas gracias por estar con nosotros. Shabbat Shalom y Ricardo Angoso, hasta pronto también aquí en Radio Sefarat. Muchas gracias, Alejandro, gracias.